Bienvenidos, queridos nerudianos. Iniciamos este tercer capítulo de Los ojos y oídos de Tomás Lago, gran compañero y amigo de Pablo Neruda. Vamos a iniciar, como siempre, con un fragmento en francés de nuestra querida amiga Cristina Labat de Francia. Adelante, Cristina. Merci, Alfred. Neruda a remporté le prix Nobel. Nous voulons juste expliquer au lecteur une partie de la sélection des dates avec des notes faites dans ces tests. Ce sont des groupes de personnes, des gens liés socialement, intellectuellement, mais aussi cohabitant depuis une génération, rien de plus dans bien de ces cas. Le contour de la figure centrale existe d'une certaine manière. Neruda est né à Paris, plus ou moins le centre de ces longues ruban terrestres de la géographie chilienne. Sa mère est décédée alors qu'il avait à peine quelques mois. Son père est donc allé vivre plus au sud, à Temuco, une ville frontalière entre Campo et la Madère. Il est allé au lycée Temuco et puis à l'université de Santiago, fasciné par la langue française. Alors que son père préférait autre chose, Rudicendo Ortega, lié à la famille locale, devient avocat et homme politique, tandis que Neruda n'était qu'un simple poète. À Nantes, il a épousé Maria Agenar et s'est séparé d'elle à Madrid lorsque leur fille unique, âgée de 4 ans, était anormale. La publication de Residencias en la Tierra et la nouvelle poésie espagnole s'inscrivent dans ce cadre. Puis la guerre d'Espagne, la terrible guerre d'Espagne, il suit du toit d'un immeuble qui surplombait les attentats de Madrid. Il était accompagné de Delia del Carril, qui l'épousera plus tard, de Luis Enrique del Amo, le musicien acadiano Cotapos, Raúl González Tuñón, tant de gens de sa patrie et de Buenos Aires. De retour, il forme une société semblable à celle de Paris, pour défendre le peuple affligé d'Espagne, parlant partout contre le nazisme, d'où sortit l'Alliance intellectuelle de Chili. Le plan de cette ligne est très bref, rien de plus que de mieux comprendre les notes directes sur la région où vivaient les gens autour de Neruda à l'époque. Ce sont des traces fiables de conversation et de dictons pour diminuer les idées générales sur les choses, accentuer les absences et les odeurs et les mots. La biographie, les éditoriales de propagande, rien de tout cela. La vie elle-même partagée pour votre compréhension. Reste des choses, actions directes des parcours intellectuels. Conversation domestique, mangeant des ragoûts de salade de choux entre amis devant des avocatiers. Sous un figuier, il se cachait dans ses maisons où il laissait des originaux sur le canto général avant de fuir le Chili. Los libros de los viajeros adornaban la pista. Un chileno había ido al oriente, al restaurante Becker de la calle Huérfanos, donde se juntaba un grupo de artistas de varias ramas, escritores, pintores, músicos. Llegó un anochecer Oliverio Girondo, poeta, turista y millonario de Buenos Aires. Había becas anuales para viajar a París en la Escuela de Bellas Artes. En 1924 el pintor Pachín Bustamante resolvió a última hora llevarse consigo, presionando a la compañía naviera con la ayuda de Oliverio Girondo al poeta Rojas Jiménez. De pronto la atmósfera tenía un aire propio. Fue así como, vestido de otra manera, ya sin capa, sin chambergo, Neruda consiguió que lo nombraran cónsul honorario, vale decir, sin sueldo estable, en Rangún, frente al Golfo de Bengala, en la India. La emancipación literaria estaba en su punto cuando partió de Chile. Puede añadirse que solitario y reflexivo, estuvo por allá durante 3 años y regresó un día casado con María Hagenaar, de la colonia holandesa del Oriente. Había terminado un libro, difícilmente, lejos de la lengua, lejos de la América Latina, lejos de todo, viviendo más bien por escrito en sus cartas personales, sometido a una respiración ardiente, en las playas con palmeras, en los clubes con piscinas. Me siento intranquilo, desterrado, moribundo, dice, en el mismo clima, la misma muerte. Tengo humo en el corazón, no hay nadie más solo que yo.
piensa que ya individualista a outrance no tiene por qué escribir más. De allí salió Residencia en la Tierra, 1935, escrito en Rangún, Java, Calcuta, en el barco For Afrique de Cape Town a Magallanes, hasta Madrid más tarde. ¿Cómo llegó a Madrid? Pues de vuelta en Santiago ingresó a un servicio cultural del Ministerio del Trabajo que inesperadamente fue suprimido al año siguiente. Entonces ese cónsul cesante fue reincorporado al Ministerio de Relaciones y enviado a Buenos Aires. De allí pasó a España. Es muy breve el croquis a la vista. Con motivo del premio Nobel se han dado ahora muchas noticias sobre su biografía. Ya sabemos que no le gustaba la política partidista desde joven. Después de tanto tiempo, su mundo fue Residencia en la Tierra, de la India, obra poética donde todo es raro. No más que extensiones de sombra huyendo y gotas que del corazón del cielo caen como sangre celeste, curioso, abstracto y fijativo entre las palabras y los sentimientos inmediatos. Pues en Madrid, después de su reincorporación a la lengua castellana, en plena efervescencia generacional, entre academias y cafés, revistas e invitaciones, estalló la guerra de pronto del militarismo potencial y la democracia republicana. Ya los aviones barrían los pueblos con terribles artillerías, se cerraban las puertas de las ciudades, se cerraban los mercados, se recogían los muertos en las calles. Una vez en Santiago, invitado a una reunión social que preparaba una candidatura parlamentaria en la órbita de don Arturo Alessandri, había expresado abiertamente sus sentimientos intelectuales contra la política, provocando una conmoción general de los presentes. Percibía la atractiva presencia de los anarquistas de Santiago. Y ahora, la guerra de España, el terror y la sangre por las calles. ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer ahora? La nueva República Española, los hogares españoles, la nueva poesía española. En la noche se apagaban las luces y cuando empezaban los grandes estruendos de los bombardeos, la gente espantada bajaba a los subterráneos. Los grupúsculos eran muchos y todos discutían entre sí. Había que salvar el género. Pero, ¿cómo? Así fue como Neruda salió de España, empeñado en el esfuerzo solidario de los grandes partidos. Entonces el presidente Aguirre Cerda autorizó el transporte de un barco, el Winnipeg, lleno de republicanos fugitivos hacia la República de Chile en Sudamérica, computados por Neruda en los muelles de Francia. Neruda ha obtenido el premio Nobel. Solo queremos explicar a los lectores algo de la selección de fechas de notas con notas realizadas en este texto. Son grupos de gente, personas vinculadas social, intelectualmente, pero también convivientes de generación, nada más en muchos casos. El esbozo de la figura central existe de cierta manera. Neruda nació en Parral, más o menos centro de esa larga cinta terrenal de la geografía chilena, pero su madre falleció cuando apenas tenía unos meses. Entonces su padre fue a vivir más al sur, a Temuco, núcleo fronterizo del campo y la madera. Ahora bien, del Liceo de Temuco pasó a la Universidad de Santiago, fascinado por la lengua francesa. Aunque su padre prefería otra cosa, pues Prudencindo Ortega, vinculado a la familia local, se hizo abogado y político. En cambio, Neruda era un poeta simplemente. En la India se casó con María Genar y se separó de ella en Madrid, cuando ya su única hija de 4 años era anormal. Calza con esto la publicación de Residencias de la Tierra y la nueva poesía española, y enseguida la guerra española, la terrible guerra española. Desde la azotea de un edificio que atisbaba los bombardeos madrileños, lo acompañaba Delia del Carril, con la que se casó después, Luis Enríquez del Amo, el músico Acario Cotapos, Ruy González Tuñón, tanta gente de su patria y de Buenos Aires. Después de regresar, hizo una sociedad semejante a la de París para defender a la gente afligida de España, conversando en todas partes contra el nazismo, donde salió la Alianza Intelectual de Chile. El esquema de esta línea es muy sucinto, nada más que para entender mejor las anotaciones directas acerca del ámbito donde vivían las personas alrededor de Neruda, en la época de entonces.
sus huellas fidedignas de conversaciones y dichos para disminuir ideas generalizadas sobre cosas, acentuar ausencias y olores y palabras. Algo novelesco, la biografía, editoriales de propaganda. No, nada de eso. La vida misma compartida para su entendimiento, restos de cosas, acciones directas de curso intelectual, conversaciones domésticas comiendo pucheros, ensalada de repollo entre amigos frente a los palcos, debajo de una higuera escondido en una casa donde leía originales sobre el canto general, antes de huir de Chile. ¿Huir de Chile? ¿Por qué sucedió todo esto? No hay desarrollo en estas páginas sobre el asunto en sí, desde tantos puntos de vista, y esto solo es un vestíbulo para enfocar la experiencia misma sucedida alrededor de un punto humano. Salen muchas cosas en las revistas ahora, cuando Neruda ha obtenido el premio Nobel. A este respecto, se supone un mínimo de 10 años de retraso que ha experimentado la obtención de este título. Esto es, hacía tiempo que se hablaba anualmente sobre el asunto en diarios y revistas de muchos países. Se lo otorgaban a cualquier otro escritor después, hasta que lo recibe en 1971, cuando Nixon fue a Pekín después de 22 años de eliminación pública al respecto. En los apuntes seleccionados se objetiva un ámbito sobre el transcurso de los hechos. Protestaba por lo que había visto en España. Entró en la política derivativa chilena vinculándose al Partido Comunista, cuyo campo había estimulado su acción de apoyo a los perseguidos. Lo eligieron senador por Tarapacá y Antofagasta, pero manifestó públicamente su protesta contra el presidente Gabriel González Videla, cuando éste emprendió una terrible campaña de persecución contra su partido, del cual había recibido los votos electorales. Lo denuncian a la Corte. Va a ser destituido de su representación parlamentaria, perdiendo todos los derechos, a fin de poder meterlo en la cárcel. Para evitarlo, se oculta entonces para cruzar las fronteras huyendo del país. Esto es lo que pasó. En la vida cotidiana desde 1944 hasta 1954, aparecen conversaciones, sucesos diarios que muestran la vida común. Un hogar conocido, lleno de amigos al lado de su esposa, a quien le llaman la hormiga, procedente de una rica familia de Buenos Aires, quien conoce todo el mundo de fama donde va, de la más alta pintura, de la más alta poesía. Así reciben juntos ahora a tanta gente. Cada almuerzo o comida donde Neruda es una influencia inesperada de caracteres y valores, donde hablan, llaman unos a otros, donde se relacionan y conviven, se despiden o conocen y respiran tantas veces. Ilustres visitas de Londres, de Moscú, amigo de provincia, además, pues una especie de referencia básica al fondo central de unos años de vida de relación donde se anotan cosas, pequeños sucesos, conversaciones y relatos que algo tiene que ver con las páginas de este texto. Nicolás Guillén dijo una vez, Pablo Neruda, gran Chile, hijo y padre del frígido Temú, es nuestro resplandor, nuestro orgullo en Chile, solo si no en todo a mí. Un tren de sangre corre por sus y su verso se lanza puntiagudo. Es de un metal extraño, un metal que el pueblo como suyo concibe. Ávaro guarda Pablo un gran tesoro, que todos envidiamos, esta no. Y no es carbón, ni cobre, ni salí. Es tesoro con que sueña le dicen o la llaman, o se llama, la hormiga, la hormiguita, la hormiguita. Ya nos hemos referido a que muchas anotaciones manetofónicas reflejan la inspiración de la misma vida durante un determinado lapso de tiempo había entrado en la metamorfosis de la India, donde llegó la cúspide de un hermetismo condicionado. De allá y regresó a la América Latina, rechazando toda clase de realismo convencional politizado. Va a España, la academia misma de la lengua, y le toca sufrir la guerra emprendida por el armamentismo nazi fascista de Madrid.
regresa a Chile, va de cónsul a México, después es senador y lo persiguen por su fuerza de lucha, huye del país. Algo de todo eso iba con el poeta desde Temuco Premio Nobel en un libro reducido como este. Nos referimos a una órbita, porque lo mínimo directo está en la mayoría de las páginas. Referencias instantáneas de cómo vivía en su casa de la avenida Lynch, que pasaba por el comedor al lado de Delia del Carril, bajo los árboles del fondo y con pequeñas estadías en la costa de la Isla Negra. Podemos añadir que hay muchas páginas escritas que aquí no se insertan sobre estas mismas personas, pero también sobre otras personas. En 1954 se separó de Delia del Carril para irse después con Matilde Urrutia. Había ingresado a la acción política desde 1935, saliendo de España. Le acaban de otorgar el premio Nobel en Estocolmo después de haber figurado muchas veces como candidato distinguido para eso. Sin programa profesional de trabajo editorial, la objetividad de las anotaciones consiste precisamente en la experiencia humana del asunto. Para el lector que quiera ir más lejos, aquí tiene solo una brújula de movimiento a fin de trasladarse donde quiera. El hecho remoto es muy corto, el hecho directo es muy largo. ¿Cuántas cosas pescadas con el sistema magnetofónico dejan ramas de preguntas y revelaciones sobre el conocimiento? Se entiende así todo el rasgo político exterior metiéndose en su trastienda humana. Hay muchos elementos directos entre todas las cosas. Lo atractivo del asunto está en su fidelidad doméstica más corriente, la de todos los días. Como digo, comprendo que hay muchas preguntas sobre el particular, pero el foco durante 20 años está a la vista, y es todo. Personas que pasan, amigos que se juntan, dichos que se recuerdan, versos que se escriben o se leen. ¿Cuántas personas tuvieron alguna vez que ver en este ámbito? No viene al caso la información literaria, apenas un curso central, variables, sí, siempre variable, en todo sentido, algunos más cerca que otros. Vimos tanta gente al pasar o convivir por allí, el pintor mexicano Diego Rivera, Ilya Ehrenburg, Rafael Alberti, Miguel Ángel de Asturias, el profesor Lipschutz, Luis Cardosa y Aragón, Jorge Amado, Adelina del Carril, viuda de Ricardo Giraldes, etc. Una vez llegó a una visita privada Julián Huxley, hermano de Aldous Huxley, uno de los más célebres novelistas de Inglaterra. Entraban y salían de su casa, pero esta interrelación es inacabable, nada más que filosofía de la vida. Podemos repetir, finalmente, que en las anotaciones seleccionadas se divisa mucho del personal del asunto, sin reflexiones biográficas previas ni a posteriori, más bien algo vago e inmediato. Y hemos añadido estas líneas de prólogo para abrir una ventana visual, nada más, y se ven cosas. ¿Cómo llegó de afuera después de la persecución? ¿Qué hacía la gente para defender su regreso público? ¿De dónde venía ahora? ¿Para dónde iba? Claro, rasgos de la vida inmediata de un gran poeta. Capítulo 1. Hace 40 años. Vivimos como sonámbulos, dijo Pedro Prado, 11 de septiembre de 1935. Me he encontrado con Julio Ortiz de Zárate en el Correo Central a las 10 horas y hemos ido donde Prado. Me había invitado anteriormente a verlo. Solamente el domingo último, ante la noticia de que partía a Europa, me he decidido a esta visita. Está en medio del parque de la casa con sombrero y abrigo. Al vernos me mira fijamente sin moverse. Al fondo una sirviente nos abre la reja. Avanzamos, pero él no se mueve, con cierta extrañeza de parte nuestra. Va a salir dentro de media hora. Tiene la boca torcida hacia el lado derecho visiblemente y no puede reírse. Ha estado 18 días en cama con fiebre y una neuralgia atrozmente dolorosa. Uf, terrible, compañero ha sido, pero terrible. Ustedes no se imaginan. Toma a Julio de un brazo.
ha sido una cosa superior a las fuerzas comunes. Sin embargo, no han sido en vano. Ya lo he pasado y ahora, compañero, me siento bien, pero tan bien que usted no puede tener idea. Pasamos a su escritorio de la planta baja. Hablaba constantemente sin parar durante todo el tiempo que estábamos en su compañía. Dice que ha resuelto su viaje en la enfermedad, cuando menos deseos tenía de viajar. Va a Nueva York, primero, luego a Inglaterra. Lo demás depende de la guerra italo-etíope que se avecina. Si no hay guerra, irá a Italia, donde parece que está invitado. Todo su discurso da vuelta alrededor de lo mismo. Las cosas tienen un significado inescrutable. ¿Por qué puse yo esta leyenda en la chimenea del salón? Para despertar es preciso haber soñado. Sin embargo, hoy es todo tan claro a mi alrededor. La memoria nos hace creer que la vida de los recuerdos tiene algún significado. Indudablemente lo tiene, pero no el que nosotros les asignamos. Igualmente parece que todo se pudiera discutir, siendo que el razonamiento nos cubre, a veces, el sentido de la verdad. Yo, estos días pasados, he sufrido. ¡Cómo he padecido! Pero todo ha sido para bien. Y esto no es una lecera. Yo lo creo firmemente. Todo ha sido para bien. Ha sido una tempestad. Pero ya he ganado, tal vez no he ganado mucho, pero he dado, mi amigo, aunque sea un pasito. Usted lo sabe, dice a Ortiz. ¿Cuántas veces le he conversado estas cosas hace tiempo? Antes de aquella enfermedad en la que me operaron. Así son las cosas. Entonces, yo ya algo vislumbraba, era algo muy pequeñito, pero siento que anduve cerca de la verdad. Entonces, en mí cada crisis corresponde a algo que uso. Luego, cuando la operación sentí, asimismo, me estuve cerca de la muerte. Yo lo sentía. Ahora le digo a usted que estuve cerca de la locura. ¿Qué pensará? Usted me dice de lo que estoy diciendo que estoy deschavetado, sin duda. A lo mejor lo estoy. Se calla un momento. Su aspecto es febril a todas luces. Julio apenas ha agregado algo entre sus frases. Yo no he dicho nada. Vuelve a lo mismo. Sí, pues compañero, yo he vivido. Vivimos como sonámbulos, hasta que de pronto entramos en posesión de la evidencia. Y esto nada tiene que ver con el mundo de las ideas. Despertar es para aparecer en un orden nuevo de cosas, porque ya, ¿qué sabemos nosotros en este momento? Que estamos los tres en esta sala frente a la calle Mapocho, en la ciudad de Santiago. ¿No es eso? Y si de pronto se borrase todo esto y apareciésemos sabiendo otra cosa, estuviésemos en otra parte. Eso no es posible, dice usted. Pues sí es posible. Eso se lo digo yo, que he pasado esto. ¿Cómo he padecido estos días? Sin embargo, tenía la sensación, en lo más agudo del dolor, que aquello no podía continuar. Y finalmente me dominé hasta pasarlo todo. Se llega entonces a una especie de paz. La paz de Dios, dicen por ahí los sacerdotes. Crea usted que esa paz existe y alcanzarla no está fuera de todo eso. Dios es eso que tenemos dentro de nosotros. Hay tres personas, lo menos, dentro de nosotros. Alguien nos mira inmóvil como desde un rincón en el fondo. Y la oración. Yo he orado. Confesarse creo que tiene por objeto alcanzar esa paz para emprender el viaje terrible de la muerte. Alcanzar esa paz para emprender el viaje terrible, ese de la muerte. El que muere, con qué sorpresa se va a encontrar a lo mejor. Mire cómo las cosas tienen su destino. El otro día mi hijo Pedrito lo acompañaba por el parque hasta la calle, cuando me tomó de improviso por el brazo y me dijo: es bueno, papá, que conversemos más a menudo de estas cosas. Y esto se lo digo por la idea que tengo de ustedes. Cuando los padres quedan en falta, los hijos quedan indefensos. Vea usted qué extraño es oír de repente la voz de la sabiduría hablar por la boca de un niño. Al despedirnos, Prado me ha dicho, hablando sobre lo mismo, a propósito de lo extraño que podía parecerme a mí oírlo hablar de la evidencia del espíritu. Siento que usted es de nuestra misma pasta. La aristocracia chilena vale 50 centavos, Eduardo Bello.
5 de febrero de 1937. Encontré a Joaquín Edwards en circunstancias que entraba a la librería Nacimiento a preguntar por dónde Carlos George, de quien me había dicho Subirón, que había recibido carta de Neruda en que éste le comunicaba su regreso a Chile, 6:30 p.m. Mire, Lago, ¿sabe usted dónde está Neruda? ¿En París? Sí, en París. Mire, hombre, moviendo la cabeza. Neruda debió haber aprovechado esta ocasión, era única en su vida. Debió haberse quedado en Madrid. Usted dice que no tiene que vivir, pero él sabe 2 idiomas, inglés y francés, y los intérpretes le pagan. Yo sé de un francés. 100 francos al día por aviador, gana $100 diarios. Todas estas reservas del Banco de la Nación, que son 600 millones de pesetas o dólares, no recuerdo bien, y que están depositadas en Francia, están destinadas a hacer la guerra. Un momento de silencio. Carta de Neruda sobre España. ¿Cómo era Madrid? En este país, hombre, ocurren cosas muy divertidas. ¿Ha visto usted unos artículos que han salido en el Imparcial? Mire, son de Ricardo Valde, ese imbécil valetudiniano, como si a un poeta no le pudiera juzgar por partes. Es lo mismo que alguien dijera de Picasso, esto lo hago mejor yo. ¿No se dan cuenta que Picasso es un creador y que cuando hace la pintura clásica que todos admiran, lo hace también como Miguel Ángel? Ahora Neruda se va a venir a Chile. ¿A qué? Debió haberse quedado allá. El gobierno de Valencia lo habría empleado bien. Aquí no hay nada que hacer. Yo no hago nada, porque no sabemos de lo que es bueno ni lo que es malo. El chileno es criticón porque carece de sentido crítico. Mira, Lago, empieza a tratarme de tú. Aquí tengo un artículo. Desdobla un papel del diario recortado de Cancino Ansens. Tú ves, es Lago de 6 columnas. ¿Ves tú lo que dice aquí? Lee, este libro se trata del chileno en Madrid, aparte de la trilogía barogiana. No sé qué libro de Insúa y otra obra célebre quedará como una joya de la literatura destinada a pintar la vida madrileña. Mira, y acá dice, Eduard Bello es uno de los escritores que mejor ha comprendido. No sé qué cosa. Yo viví un tiempo en Madrid y he pintado la realidad subjetiva de su vida. Todos hablan de El embrujo de Sevilla, como de una gran obra. Mira, el chileno en Madrid es mucho mejor. Reyles, ¿quién es Reyles? Hombre, ¿sabes tú? Junta todo lo documental. La Giralda, el río, los monumentos públicos. Pero esa no es vida. No es la vida de Sevilla. Yo he vivido en Madrid. Cuando pienso que ese barrio de Atocha, donde yo viví, está destruido, cuando pienso que ese pueblito de Logroño, donde me casé, está destruido. Mira, allí dejé yo 3 cajones con libros, que nunca me traje porque era caro en ese tiempo. Había una pieza de comedor con vidrieras, donde hay un retrato mío grande de la madre de mis niños, está enterrada allí. Yo puedo imitar todos los pregones de la Puerta del Sol, la perfecta casada de Cervantes, a Perra Gorda, etc. He recibido muchas fotografías enviadas por el gobierno de Valencia. Seguramente Neruda ha dado mi dirección, que demuestran las destrucciones terribles que han hecho los rebeldes de la ciudad. Lo de España es una tragedia, pero claro, es una tragedia grandiosa. Aquí nunca ocurrirá nada de eso. Chile es un país de oligarquía por su configuración, tiene demasiada costa y carece de serranía. Aquí nada se puede esperar del pueblo. ¿Un levantamiento espontáneo? ¿Una rebelión? No, eso nunca. Mira, en México hace poco lo leí en la revista del Times. Un capitán de bandidos llegó a reunir 15.000 secuaces. El gobierno los tolera e incluso cuando son bastante poderosos, los utiliza y los nombra generales. Pero este de que te hablo, no recuerdo cómo se llama, se propagó y mató a toda una caravana de turistas. Pues bien, el gobierno ha mandado 40.000 hombres a combatirlo. Hace 2 meses de esto, es reciente. En Cuba existe Goyito, célebre bandido. En Brasil lo izan.
o algo por el estilo. Pero en Chile no puede existir nada de esto. Estamos condenados a la oligarquía. Y tú sabes, la oligarquía se lo lleva todo, porque tenemos el peso a una. Hacía tiempo que se hablaba anualmente sobre el asunto en diarios y revistas de muchos países. Se lo otorgaban a cualquier otro escritor después, hasta que lo recibe en 1971, cuando Nixon fue a Pekín después de 22 años de eliminación pública al respecto. En los apuntes seleccionados se objetiva un ámbito sobre el transcurso de los hechos. Protestaba por lo que había visto en España. Entró en la política derivativa chilena vinculándose al Partido Comunista, cuyo campo había estimulado su acción de apoyo a los perseguidos. Lo eligieron senador por Tarapacá y Antofagasta, pero manifestó públicamente su protesta contra el presidente Gabriel González Videla, cuando éste emprendió una terrible campaña de persecución contra su partido, del cual había recibido los votos electorales. Lo denuncian a la Corte. Va a ser destituido de su representación parlamentaria, perdiendo todos los derechos, a fin de poder meterlo en la cárcel. Para evitarlo, se oculta entonces para cruzar las fronteras huyendo del país. Esto es lo que pasó. En la vida cotidiana desde 1944 hasta 1954, aparecen conversaciones, sucesos diarios que muestran la vida común. Un hogar conocido, lleno de amigos al lado de su esposa, a quien le llaman la hormiga, procedente de una rica familia de Buenos Aires, quien conoce todo el mundo de fama donde va, de la más alta pintura, de la más alta poesía. Así reciben juntos ahora a tanta gente. Cada almuerzo o comida donde Neruda es una influencia inesperada de caracteres y valores, donde hablan, llaman unos a otros, donde se relacionan y conviven, se despiden o conocen y respiran tantas veces. Ilustres visitas de Londres, de Moscú, amigo de provincia, además, pues una especie de referencia básica al fondo central de unos años de vida de relación donde se anotan cosas, pequeños sucesos, conversaciones y relatos que algo tiene que ver con las páginas de este texto. Nicolás Guillén dijo una vez, Pablo Neruda, gran Chile, hijo y padre del frígido Temú, es nuestro resplandor, nuestro orgullo en Chile, solo si no en todo a mí. Un tren de sangre corre por sus y su verso se lanza puntiagudo. Es de un metal extraño, un metal que el pueblo como suyo concibe. Ávaro guarda Pablo un gran tesoro, que todos envidiamos, esta no. Y no es carbón, ni cobre, ni salí. Es tesoro con que sueña le dicen o la llaman, o sea, la hormiga, la hormiguita, la hormiguita. Ya nos hemos referido a que muchas anotaciones manetofónicas reflejan la inspiración de la misma vida durante un determinado lapso de tiempo había entrado en la metamorfosis de la India, donde llegó la cúspide de un hermetismo condicionado. De allá y regresó a la América Latina, rechazando toda clase de realismo convencional politizado. Va a España, la academia misma de la lengua, y le toca sufrir la guerra emprendida por el armamentismo nazi fascista de Madrid. Regresa a Chile, va de cónsul a México. Después es senador y lo persiguen por su fuerza de lucha, huye del país. Algo de todo eso iba con el poeta, desde Temuco Premio Nobel, en un libro reducido como este. Nos referimos a una órbita, porque lo mínimo directo está en la mayoría de las páginas. Referencias instantáneas de cómo vivía en su casa de la avenida Lynch, que pasaba por el comedor al lado de Delia del Carril, bajo los árboles del fondo y con pequeñas estadías en la costa de la Isla Negra. Podemos añadir que hay muchas páginas escritas que aquí no se insertan sobre estas mismas personas, pero también sobre otras personas.
En 1954 se separó de Delia del Carril, para irse después con Matilde Urrutia. Había ingresado a la acción política desde 1935, saliendo de España. Le acaban de otorgar el premio Nobel en Estocolmo después de haber figurado muchas veces como candidato distinguido para eso. Sin programa profesional de trabajo editorial, la objetividad de las anotaciones consiste precisamente en la experiencia humana del asunto. Para el lector que quiera ir más lejos, aquí tiene solo una brújula de movimiento a fin de trasladarse donde quiera. El hecho remoto es muy corto, el hecho directo es muy largo. ¿Cuántas cosas pescadas con el sistema magnetofónico dejan ramas de preguntas y revelaciones sobre el conocimiento? Se entiende así todo el rasgo político exterior metiéndose en su trastienda humana. Hay muchos elementos directos entre todas las cosas. Lo atractivo del asunto está en su fidelidad doméstica más corriente, la de todos los días. Como digo, comprendo que hay muchas preguntas sobre el particular, pero el foco durante 20 años está a la vista, y es todo. Personas que pasan, amigos que se juntan, dichos que se recuerdan, versos que se escriben o se leen. ¿Cuántas personas tuvieron alguna vez que ver en este ámbito? No viene al caso la información literaria, apenas un curso central, variables, sí, siempre variable, en todo sentido, algunos más cerca que otros. Vimos tanta gente al pasar o convivir por allí, el pintor mexicano Diego Rivera, Ilya Ehrenburg, Rafael Alberti, Miguel Ángel de Asturias, el profesor Lipschutz, Luis Cardosa y Aragón, Jorge Amado, Adelina del Carril, viuda de Ricardo Giraldes, etc. Una vez llegó a una visita privada Julián Huxley, hermano de Aldous Huxley, uno de los más célebres novelistas de Inglaterra. Entraban y salían de su casa, pero esta interrelación es inacabable, nada más que filosofía de la vida. Podemos repetir, finalmente, que en las anotaciones seleccionadas se divisa mucho del personal del asunto, sin reflexiones biográficas previas ni a posteriori, más bien algo vago e inmediato. Y hemos añadido estas líneas de prólogo para abrir una ventana visual, nada más, y se ven cosas. ¿Cómo llegó de afuera después de la persecución? ¿Qué hacía la gente para defender su regreso público? ¿De dónde venía ahora? ¿Para dónde iba? Claro, rasgos de la vida inmediata de un gran poeta. Capítulo 1. Hace 40 años. Vivimos como sonámbulos, dijo Pedro Prado, 11 de septiembre de 1935. Me he encontrado con Julio Ortiz de Zárate en el Correo Central a las 10 horas y hemos ido donde Prado. Me había invitado anteriormente a verlo. Solamente el domingo último, ante la noticia de que partía a Europa, me he decidido a esta visita. Está en medio del parque de la casa con sombrero y abrigo. Al vernos me mira fijamente sin moverse. Al fondo una sirviente nos abre la reja. Avanzamos, pero él no se mueve, con cierta extrañeza de parte nuestra. Va a salir dentro de media hora. Tiene la boca torcida hacia el lado derecho visiblemente y no puede reírse. Ha estado 18 días en cama con fiebre y una neuralgia atrozmente dolorosa. Uf, terrible, compañero ha sido, pero terrible. Ustedes no se imaginan. Toma a Julio de un brazo. Ha sido una cosa superior a las fuerzas comunes. Sin embargo, no han sido en vano. Ya lo he pasado y ahora, compañero, me siento bien, pero tan bien que usted no puede tener idea. Pasamos a su escritorio de la planta baja. Hablaba constantemente sin parar durante todo el tiempo que estábamos en su compañía. Dice que ha resuelto su viaje en la enfermedad, cuando menos deseos tenía de viajar. Va a Nueva York, primero, luego a Inglaterra. Lo demás depende de la guerra italo-etíope que se avecina. Si no hay guerra, irá a Italia, donde parece que está invitado. Todo su discurso da vuelta alrededor de lo mismo. Las cosas tienen un significado inescrutable.
¿Por qué puse yo esta leyenda en la chimenea del salón? Para despertar es preciso haber soñado. Sin embargo, hoy es todo tan claro a mi alrededor. La memoria nos hace creer que la vida de los recuerdos tiene algún significado. Indudablemente lo tiene, pero no el que nosotros les asignamos. Igualmente parece que todo se pudiera discutir, siendo que el razonamiento nos cubre, a veces, el sentido de la verdad. Yo, estos días pasados, he sufrido. ¡Cómo he padecido! Pero todo ha sido para bien. Y esto no es una lecera. Yo lo creo firmemente. Todo ha sido para bien. Ha sido una tempestad. Pero ya he ganado, tal vez no he ganado mucho, pero he dado, mi amigo, aunque sea un pasito. Usted lo sabe, dice a Ortiz. ¿Cuántas veces le he conversado estas cosas hace tiempo? Antes de aquella enfermedad en la que me operaron. Así son las cosas. Entonces, yo ya algo vislumbraba, era algo muy pequeñito, pero siento que anduve cerca de la verdad. Entonces, en mí cada crisis corresponde a algo que uso. Luego, cuando la operación sentí, asimismo, me estuve cerca de la muerte. Yo lo sentía. Ahora le digo a usted que estuve cerca de la locura. ¿Qué pensará? Usted me dice de lo que estoy diciendo que estoy deschavetado, sin duda. A lo mejor lo estoy. Se calla un momento. Su aspecto es febril a todas luces. Julio apenas ha agregado algo entre sus frases. Yo no he dicho nada. Vuelve a lo mismo. Sí, pues compañero, yo he vivido. Vivimos como sonámbulos, hasta que de pronto entramos en posesión de la evidencia. Y esto nada tiene que ver con el mundo de las ideas. Despertar es para aparecer en un orden nuevo de cosas, porque ya ¿qué sabemos nosotros en este momento? Que estamos los tres en esta sala frente a la calle Mapocho, en la ciudad de Santiago. ¿No es eso? Y si de pronto se borrase todo esto y apareciésemos sabiendo otra cosa, estuviésemos en otra parte. Eso no es posible, dice usted. Pues sí es posible. Eso se lo digo yo, que he pasado esto. ¿Cómo he padecido estos días? Sin embargo, tenía la sensación, en lo más agudo del dolor, que aquello no podía continuar. Y finalmente me dominé hasta pasarlo todo. Se llega entonces a una especie de paz. La paz de Dios, dicen por ahí los sacerdotes. Crea usted que esa paz existe y alcanzarla no está fuera de todo esto. Dios es eso que tenemos dentro de nosotros. Hay tres personas, lo menos, dentro de nosotros. Alguien nos mira inmóvil como desde un rincón en el fondo. Y la oración. Yo he orado. Confesarse creo que tiene por objeto alcanzar esa paz para emprender el viaje terrible de la muerte. Alcanzar esa paz para emprender el viaje terrible, ese, de la muerte. El que muere, con qué sorpresa se va a encontrar a lo mejor. Mire cómo las cosas tienen su destino. El otro día mi hijo Pedrito lo acompañaba por el parque hasta la calle, cuando me tomó de improviso por el brazo y me dijo: es bueno, papá, que conversemos más a menudo de estas cosas. Y esto se lo digo por la idea que tengo de ustedes. Cuando los padres quedan en falta, los hijos quedan indefensos. Vea usted qué extraño es oír de repente la voz de la sabiduría hablar por la boca de un niño. Al despedirnos, Prado me ha dicho, hablando sobre lo mismo, a propósito de lo extraño que podía parecerme a mí oírlo hablar de la evidencia del espíritu. Siento que usted es de nuestra misma pasta. La aristocracia chilena vale 50 centavos. Edward Bello, 5 de febrero de 1937. Encontré a Joaquín Edward en circunstancias que entraba a la librería Nacimiento a preguntar por dónde Carlos George, de quien me había dicho Subirón, que había recibido carta de Neruda en que éste le comunicaba su regreso a Chile, 6:30 p.m. Mire, Lago, ¿sabe usted dónde está Neruda? ¿En París? Sí, en París. Mire, hombre, moviendo la cabeza. Neruda debió haber aprovechado esta ocasión, era única en su vida. Debió haberse quedado en Madrid. Usted dice que no tiene que vivir, pero él sabe 2 idiomas, inglés y francés, y los intérpretes le pagan. Yo sé de un francés.
100 francos al día por aviador, gana $100 diarios. Todas estas reservas del Banco de la Nación, que son 600 millones de pesetas o dólares, no recuerdo bien, y que están depositadas en Francia, están destinadas a hacer la guerra. Un momento de silencio. Carta de Neruda sobre España. ¿Cómo era Madrid? En este país, hombre, ocurren cosas muy divertidas. ¿Ha visto usted unos artículos que han salido en el Imparcial? Mire, son de Ricardo Valde, ese imbécil valetudiniano, como si a un poeta no le pudiera juzgar por partes. Es lo mismo que alguien dijera de Picasso, esto lo hago mejor yo. ¿No se dan cuenta que Picasso es un creador y que cuando hace la pintura clásica que todos admiran, lo hace también como Miguel Ángel? Ahora Neruda se va a venir a Chile. ¿A qué? Debió haberse quedado allá. El gobierno de Valencia lo habría empleado bien. Aquí no hay nada que hacer. Yo no hago nada, porque no sabemos de lo que es bueno ni lo que es malo. El chileno es criticón porque carece de sentido crítico. Mira, Lago, empieza a tratarme de tú. Aquí tengo un artículo. Desdobla un papel del diario recortado de Cancino Ansens. Tú ves, es Lago de 6 columnas. ¿Ves tú lo que dice aquí? Lee, este libro se trata del chileno en Madrid, aparte de la trilogía barogiana.